Dos, dos. Dios les bendiga, pastores, hermanos. A empezar otra vez. Gracias, Señor, porque yo sé que tú siempre das una nueva oportunidad. Bendice, Señor, la palabra que se va a exhortar hoy y que tu bendición esté en nosotros y en el pastor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome su lugar, tome su asiento. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel Díaz. Él es el orador de esta tarde, de esta noche. Él es presidente de la Liga Bíblica. Adelante. Es pastor presbítero de la Iglesia Unida Pentecostal. Ha sido profesor de muchos de los que están aquí. Así que, pastor, que el Señor le bendiga. Ahí está el micrófono. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Quiero saludarles también a cada uno de ustedes y sobre todo a aquellos que por hartos años no nos veíamos, y a otros que somos amigos de tantos años y que nos vemos de vez en cuando también. Pero es lindo verse en estas lides que es sirviendo al Señor. Así que saludarles como un buen pastor pentecostal con glorias al Señor, ¿ya? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces, Hechos capítulo 20, voy a leer solo el versículo 19. Y dice este versículo así, ¿ya? Hechos 20, versículo 19. ¿Lo han encontrado? Gloria a Dios, andan hartos con Biblia, se nota que son pastores, ¿ya? Porque los jovencitos sacan el celular. Entonces ahí uno le dice, hay que hablar bien, ¿ya? Abran sus Biblias o enciendan sus celulares, porque hay otros que se equivocan, ¿ya? Dice, enciendan sus Biblias y abran sus celulares. No, entonces ahí no me equivocaría, ¿ya? Pero lo importante es que tengan la Biblia en sus manos. Ahí está el versículo en la pantalla, por si alguien nos trajo la Biblia. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Oramos brevemente. Señor, gracias por este equipo pastoral de aquí de la comuna de Recoleta, por la reunión de hoy. Además, algunos acompañados de parte de su familia, sus esposas, Señor, algunos hermanos de las iglesias. Esperamos que esta sea una tarde de bendición para todos nosotros y que tú motives nuestro ministerio por tu palabra. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, todos conocemos la historia de Pablo, los que hemos leído la Biblia. ¿Cuántos viajes misioneros hizo? ¿Qué pasó? Yo pensé que todos me iban a... ¿Cuántos hizo? Así medio dudoso, medio dudoso, ¿ya? Son 3 en libertad y 1 prisionero. Total, 4, ¿ya? Porque el último estaba prisionero. Otra pregunta, ¿cuánto duró su ministerio? ¿Ya? Son preguntas que no están en la Biblia, pero hay que hacerle un seguimiento más o menos, o leer los comentarios bíblicos para poder extraer la información. Pero ¿qué cantidad de años se imaginan ustedes que duró el ministerio del apóstol Pablo? Láncense a la piscina nomás, si nadie los va a echar para afuera por si no contestamos bien. Gloria a Dios, ¿ya? Perfecto, de 15 para arriba, ya. Ahí pusimos un piso. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? Bueno, se estima que Pablo tuvo ese acercamiento con la fe cuando estaban matando a Esteban, ¿se acuerdan? Que él estaba ahí a los pies y se convirtió tal vez al año siguiente o a los 2 años, más o menos el 35 o el 37 después de Jesucristo, ¿ya? Y el año 50 fue, o el 49 fue el concilio de Jerusalén. Entonces, ¿cuántos años llevaba hasta ahí? ¿Ya? Si fue, supongamos, cifras redondas, 35 al 50, ahí llevaba los 15. Y ya había hecho solo un viaje misionero, ¿ya? El primer viaje misionero, después vino el concilio de Jerusalén y le quedaban los otros 2, ¿ya?
En el segundo y en el tercero se demoró más tiempo porque amplió su ruta de viaje. Acuérdense que él fue a una región de Asia solamente para, en el segundo viaje, queriendo revisar, animar a los hermanos de las primeras iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero, cuando tuvo la visión del varón macedonio que le dijo: ven, pasa acá y ayúdanos. El varón macedonio era europeo, el continente de Europa, y él pasó para allá y solo en Corinto, en el segundo viaje, estuvo 1 año 6 meses. Solo en Corinto, ¿ya? Y por lo tanto se estima que el segundo viaje misionero duró mínimo 4 años. Y después le quedó el tercer viaje. En Éfeso estuvo por lo menos 2 años. Así que si vamos sumando, y aquí es más fácil porque él fue muerto por Nerón. Y las cifras de nuevo, años 62, 63, 64, hasta el 65, por ahí salen los comentarios bíblicos. Hablemos en cifras redondas, 65, cuando a él le cortaron la cabeza, entonces eran 15 antes, ¿sí? En el primer viaje misionero, cuando fue al concilio, más otros 15, después, ¿cuántos años de ministerio? 30 años, ¿ya? Cuando tenía más o menos 27 años es cuando ocurre esto, porque a él lo toman preso y él está en Cesarea 2 años preso. Lo dice el relato bíblico en los capítulos siguientes. Y después sigue hasta Roma. Y de ahí ya se termina la narración sin decirnos cuándo terminó su vida. Solamente tenemos la carta que él le escribe a Timoteo cuando le dice: he acabado la carrera. ¿Y por qué sabía eso? Porque él, seguramente dicen los comentaristas, ya estaba sentenciado a muerte y sabía que iba a morir. Y por eso escribe esas palabras tan emotivas y profundas. Pero aquí todavía no sabía de eso, porque todavía no estaba tomado preso. Este era el viaje que iba de regreso de su tercer viaje misionero, cuando le aparecen profetas y le profetizan lo que va a ocurrir con él. Y él llama a los ancianos de la iglesia, a los líderes, y les da un discurso de despedida. Porque las profecías decían que a él lo iban a encadenar, lo iban a amarrar, iba a estar preso. ¿Y él rehusó esa profecía? No, al contrario, animó al cuerpo de liderazgo de las iglesias que él había fundado, mayormente las de Éfeso, mandó a buscar al lugar donde él estaba y les da este hermoso discurso de despedida, donde están todas las emociones a mil. Porque cuando usted tiene a alguien que se encariña con él y esa persona se está despidiendo, y les dice después, hoy vemos el relato final, la gente lloraba cuando se despedía y decía: ustedes nunca más verán mi rostro. Bien emotivo, ¿no? Entonces viene y le dice en el extracto de todo su discurso de despedida, y le habla de esto que yo quiero compartir con ustedes: sirviendo al Señor. No importa los años que llevemos en el ministerio. ¿Alguien tiene más de 30 años en el ministerio aquí? A ver, ¿cuántos años? ¿Daniel? ¿Como 30 o más? ¿Por ahí? 40, aprox, ¿ya? Y que es lindo invertir la vida sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Yo fui ungido por Paulo Hoff, pastor, creo que uno de los pocos, ¿ya? Porque cuando se murió él, todos habían estudiado con Paulo Hoff. Éramos re pocos, ¿ya? Porque yo estaba desde casi el inicio de la historia del Instituto Bíblico, ¿ya? Y él me ungió pastor el año 1989. O sea, ya llevo, el año pasado eran 35 años ungido como pastor. Y de verdad que no me arrepiento de haber tomado esta decisión. Porque cuando uno toma la decisión, tiene que ver con un llamado que Dios hace. Porque si no hay un llamado de por medio, la cosa no funciona. El que quiera ser pastor porque ve que hay otro pastor exitoso o que le va bien o tiene una linda iglesia. Acuérdense de Pato Fres. ¿Se acuerdan de Pato Fres? El que salía en voz en off en el Canal 7 y cuando renunció él dijo: aquí está mi negocio. Él lo dijo, yo lo escuché en una entrevista. Cuando pensó que era un negocio ser pastor. Claro, recién salido de la tele hizo una gira por el sur y llenaba todos los lugares porque todos contaban su testimonio. Pero cuando se vino a instalar ahí en La Reina, en una iglesia,
A los 2 o 3 meses ya no había nada de gente y después estaba con un grupito así de pequeño. Al final, ¿qué es lo que hizo? Renunció al pastorado y trató de volver a la televisión y ya no le fue igual de bien. Porque esto es un llamado del Señor. Sirviendo al Señor es lo que Dios nos llama, sobre todo en la tarea pastoral. Porque sirviendo al Señor puede ser desde el ámbito de un hermano común y corriente. Pero aquí yo me estoy dirigiendo a líderes, a pastores, tal como lo hace Pablo cuando él convoca a todos los líderes de la iglesia, porque tiene una palabra que decirle a ellos para que se motiven cuando no esté el líder. Porque estemos o no estemos nosotros, la obra del Señor tiene que seguir, tiene que avanzar. Y aquí le habla justamente acerca de la necesidad que tienen los líderes de poder proyectarse hacia el futuro, porque la obra es del Señor. Y cómo nosotros valoramos a una persona cuando está sirviendo al Señor. Y que es lindo cuando pasan los años y podemos ver que alguien sigue siendo fiel al Señor. Pero también podemos sacar la siguiente conclusión, y todos nosotros podemos verlo. ¿Quién no tiene en su círculo de hermandad que ha conocido en el pasado muchos descarriados? ¿Por qué los humoristas usan el Evangelio para decir sus chistes? El pastor Rocha se ha hecho famosísimo y cada vez que lo lleven al Festival de Viña pronto. ¿Y por qué se ríe de nosotros? ¿Y por qué? Porque la gente, todos tienen familiares que van a una iglesia. Mucha de la gente de nuestra sociedad ha pasado por una iglesia. No es desconocido el Evangelio a la cultura chilena, a la sociedad en la que pertenecemos. En toda la familia hay algún evangelio. Y aún los personajes importantes en la televisión, también Dios les va poniendo a alguien evangélico en el camino. ¿Se acuerdan de Eduardo Cruz Johnson? Lector de noticias del Canal 7 por muchos años al mediodía. Él era compañero mío de trabajo en el banco. Yo trabajé 25 años en banco. Yo trabajaba en comercio exterior, era el jefe de comercio exterior y él trabajaba en la mesa de dinero. Y era un tipo tremendamente soberbio, que para él su Dios era la billetera y el dinero, y miraba a todos en menos. Y yo le decía, no te vaya a pasar la cuenta al futuro. Tienes que ser más humilde, porque si tienes un buen trabajo debes agradecerle a Dios. Y él mismo me contaba, porque él venía de otro lado, me decía, no sé por qué, donde voy me encuentro un evangélico. Y yo le decía, bueno, aquí en este banco vaya a tener uno que te va a estar molestando siempre. ¿Ya? Hasta que se acabó el banco en que trabajábamos nosotros. Se acabó y se terminó y se fue de Chile. Era el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. El nombre era bien largo. Entonces, finalmente, ¿en qué terminó? Desapareció la televisión y después andaba dando pena por ahí. Ahora por ahí le está haciendo un réclame, pero ¿después de cuántos años? Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. El llamado del Señor. ¿Cómo servimos al Señor? Esta pregunta. Y aquí Pablo, él cuenta su propia experiencia pastoral. Y con su experiencia pastoral, él anima a los que estamos involucrados en la obra del Señor de cómo nosotros tenemos que servir al Señor. Y por eso él parte ahí sirviendo al Señor. Ustedes saben que el vocablo aquí, las palabras, uno las toma, las separa, las investiga. En el lenguaje español existen lo que se llaman los verbos son acción y servir es un verbo, es una acción. Y si termina en ando es un verbo gerundio, que quiere decir que hay que hacerlo constantemente, siempre. Entonces, un hijo de Dios, sobre todo los pastores, tenemos que servir al Señor. ¿Cuándo? ¿En puro verano? Porque había un hermano que le dijo a la esposa, yo hoy día no voy a ir a la iglesia, era el día domingo. Mi amor le dijo, te voy a dar 3 razones por qué tú tienes que ir a la iglesia. No, es que estoy cansado y no quiero ir hoy día. Primera razón, tú eres cristiano, ¿sí o no? Sí. ¿Y los cristianos qué hacen? Van a la iglesia. Segunda razón, ¿qué dice la Biblia? Que debemos congregarnos, entonces tienes que congregarte. Y tercera razón, tú eres el pastor de la iglesia. Porque puede faltar cualquiera a la iglesia, ¿no? Pero ¿quién es el único que no puede faltar? El pastor. El pastor. Vayan muchos, vayan pocos, sea invierno, sea verano, tiene que estar ahí. Y tenemos que ser fieles al Señor. Entonces, sirviendo siempre al Señor, ¿ya? Y aquí, entonces, tenemos que nos comparte en este breve versículo 3 formas que tenemos nosotros de servir al Señor.
¿Ya? ¿Cómo estar sirviendo al Señor? Aquí hay 3 formas en que la hacía Pablo y que nos representan a todos los que llevamos muchos años en el ministerio pastoral. Entonces, ¿cuál es la primera forma? Y ahí es bien fácil de seguir el versículo bíblico. Con toda humildad. Con toda humildad. Y acuérdense que mientras más grande, ¿qué tenemos que hacer? Más chico, más pequeño, más humilde. Pero ocurre al revés, ¿no? Cuando a alguien le va bien, empieza a mirar en menos a los demás. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar quiénes somos nosotros, quiénes éramos, qué tan importante nos creemos. Pastores déspotas. ¿Han visto o no han visto? Yo he visto a algunos que le dicen, llaman a un hermano, sácate el pañuelo, límpame los zapatos. ¿No ha llamado a eso, Señor? A mirar en menos a los demás, sino que nos ha llamado a servir al Señor con toda humildad. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ese es el espejo en el que nos tenemos que mirar, a quién tenemos que representar. Cuando el mismo apóstol Pablo le escribe a los corintios, dice, téngannos los hombres por servidores de Dios. No, señores, servidores. Es una bendición servir a Dios. Es una bendición ser tomado en cuenta por Dios. Pero que no se nos vayan los humos a la cabeza, sino que entendamos que tenemos que hacerlo con toda humildad. Como lo hacía Pablo, jamás despreció a alguien en el camino. Y él, ¿qué es lo que dijo? Yo con el grande soy grande, pero con el chico soy pequeño. Y se ponía a la altura de las personas a quien él quería llegar. Entonces poder entender, queridos hermanos y pastores, que Dios es el que nos abre puertas. Si Dios no hubiese abierto puertas, ¿quiénes seríamos nosotros? Y me encanta la vida de David cuando él estaba allá en el campo. Ni su padre lo consideraba cuando el profeta llamó y dijo, pues llama a todos tus hijos, quiero conocerlos. Pero no llamó a David y dijo, ¿serán eso todo o quedará? No, si queda uno por allá. Entonces, ¿quién nos saca del anonimato? A nosotros. Porque antes de ser ministros del Evangelio estábamos en nuestros quehaceres, estábamos haciendo nuestras cosas. Pero ¿quién se cruzó en el camino? El llamado de Dios. Y Dios te llamó porque vio en ti una disposición del corazón. La humildad que nunca se debe perder, porque la grandeza de un siervo del Señor es su humildad. Que podamos entender que Dios nos llama para bendición, pero para ser ejemplos también para los otros, como dice el apóstol Pedro, ¿ya? ¿Cómo era Pedro antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era cuando conoció a Cristo? Medio arrebatado, ¿no? Y Jesús le dijo, mira, el enemigo me ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado que tu fe no te falte. Entonces estaba formándolo. Y después que ya estaba formado y él era viejito, entonces él escribe y nos dice a nosotros que debemos servir al Señor y que podemos pastorear la grey del Señor y hacerlo con esa humildad. Ya no estaban esas palabras o ese, diríamos, atropellador que tal vez era con ímpetu cuando recién conoció a Cristo, sino que era ese que nos enseñó, dijo, mira, Cristo nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Para que cuando nos maldigan no abramos nuestra boca como lo hizo Jesús. Porque generalmente uno a veces se pone soberbio, ¿no? Y echa encima los años de pastorado y de historial. En este caso Pablo le estaba echando su historial encima, pero de buena manera. Porque él sabía que no iba a estar más, pero la obra del Señor tenía que seguir adelante. Y gracias al Señor que así fue. Y pudo extenderse el Evangelio. Él mismo lo dice en varios de sus escritos. Yo soy el apóstol de los gentiles. Dios me llamó para esa tarea. Y tuvo que enfrentarla porque a cada uno de nosotros Dios le pone una tarea. Y si Dios lo ha llamado hay que hacerlo con alegría, con contentamiento. Qué bendición más grande es la que nos puede dar Dios. La segunda forma que dice el texto bíblico es que también tenemos que servir a Dios con muchas... fíjese, no dice con lágrimas, dice con muchas lágrimas. ¿Pastor ha llorado en los 40 años de ministerio? ¿Daniel?
¿Sí? El ministerio demanda cosas complejas y difíciles. ¿Cuántas veces hemos sido traicionados por gente a quienes le hemos dado tantas cosas? Nos hemos entregado entero. Y a veces las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionen. Con muchas lágrimas, dice ahí, hay que servir al Señor. Porque las lágrimas de un ministro son derramadas delante del Señor en su presencia. Pero cuando estamos frente al pueblo hay que exhortar, hay que aconsejar, hay que animar, hay que consolar, hay que levantar el ánimo, aunque muchas veces el ánimo nuestro esté por los suelos. Y Pablo lo hacía así, lo hacía de esa manera, con muchas lágrimas. De hecho, en el mismo capítulo, en el versículo 31, dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, él había estado en la iglesia de Éfeso, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Cuando uno mira el currículum de Pablo, nosotros nos gusta destacar a veces las frases esas rimbombantes como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y parece que con eso somos gigantes, pero antes de eso está diciendo sé servir al Señor en tiempos de escasez o en tiempos de abundancia. ¿O acaso en 40 o en 30 años o en 10 años de ministerio nunca has tenido apertura económica? ¿Y quiénes somos los primeros que tenemos que aprender a depender de Dios? Los que estamos enseñando la palabra del Señor, porque si no estaríamos enseñando utopías. Pero tenemos que tener nuestra propia experiencia con Dios. Yo vengo de una familia que era evangélica desde que nacimos, pero mis padres no eran evangélicos. Ellos conocieron al Señor cada uno por su lado. Mi mamá era una empleada doméstica, era sureña, se vino como tantas señoritas del sur a trabajar a la capital. Y trabajaba para el Barrio Alto, y le daban libre el día domingo, y el día domingo tenían libre y se iban a la Quinta Normal a pasear. Y estando allá, echando de menos a sus padres, a sus hermanos, muy tristes, estaban los hermanos predicando, los de JBC. Y ahí la viveza de alguno de los hermanos que está en la fila se dio cuenta y fue, lloró por ella y le invitó al desfile. Y llegaron a la iglesia y esa noche el Señor tocó su corazón por la palabra y se quedó, y cada domingo después empezó a ir a la iglesia. Mi papá era un pati pelado. Mi papá es oriundo de Algarrobo, pero se fue de la casa como a los 8 años, porque eran muchos hermanos y pasaba mucha hambre. Un niño, y vivió de pelusa ahí por todos lados, y cuando ya tenía más de 20 años, alguien le dijo: oye, tenéis que empezar a trabajar ahora. Así que lo llevaron y fue obrero de la construcción. Y nosotros siempre vivimos en Las Condes, en el Barrio Alto, ¿ya? Pero éramos los pobres del Barrio Alto, ¿ya? Entonces mi papá era el cuidador de las casas que hacían, que eran todas casas particulares. Entonces contrataban los maestros, hacían la casa y él estaba ahí cuidando. Terminaban de hacerla, él tenía que irse a otra construcción para cuidar la otra obra que iban a hacer. Algún maestro de la construcción que trabajaba con él le dijo: tienes que, mire, ya estás cerca de los 30, tenés que hacer una familia. Y él le dijo: no sabes cuánto me gustaría. ¿Y qué topamos? Es que me gustaría encontrar una buena mujer. Le dijo: mira, arréglate lo más encachado el domingo y yo te voy a llevar a un lugar donde hay hartas niñas buenas. Vaya a tener para regodearte para elegir. Y así fue, pues lo llevó a la iglesia, a la catedral de JBC. Y allá conoció a mi mamá. Ya mi papá era colorido, mi mamá era morena, y se casaron, y ahí vinieron los hijos, 5. Y de los 5, 4 somos pastores. 4. Y yo, que trabajaba en banco, era el que tenía un mejor pasar económico, porque mi familia había, cuando entró el evangelio de las pobrezas, Dios las levantó
y llegó la bendición y le dio un negocio a mis padres. El negocio, como tantos negocios evangélicos, se llamaba Ebenezer. ¿Ya? Pero nosotros vivíamos cerca del Estadio Israelita, ahí por la avenida Las Condes, los que conocen para ese lado. No había supermercados en la época, tampoco había minimarket, los almacenes nomás. Y por lo menos en 20 cuadras a la redonda no había ningún negocio. El único negocio era el nuestro, que la gente no le decía el negocio de Benecer, le decía el negocio de los canutos. Para burlarse y para reírse, pero no sabían que Dios tomaba todo ese vecindario para bendecir a esa familia. Y cuando Dios bendijo a esa familia, entonces llegó la bendición, y cuando ya éramos pastores, íbamos a visitar a mi papá, que ya está en la presencia del Señor. Entonces le decíamos, papá, pedía con mis hermanos pastores, y él se alegraba. Y le decíamos, ya papá, vamos a tomar oncecita, llevábamos todo, y le decíamos, ya, pida la bendición. Y él decía, no puedo pedirla. ¿Pero por qué no? Es que tengo puros siervos de Dios aquí en mi mesa. Y yo no puedo, porque ustedes saben lo que son pentecostales, el criterio pentecostal, no puede el menor bendecir al mayor, y si hay mayores que son pastores, entonces tiene que alguno de ustedes pedir la bendición, porque ustedes son ahora mayor que yo, decían. Oiga, pero eso es la iglesia, le decíamos, aquí estamos en la casa. ¿Y quién manda en la casa? El papá, ya, pida la bendición entonces. No puedo. Bueno, pero en la iglesia le enseñaron a obedecer, sí, ya, entonces pida la bendición. Ya, y la tenía que pedir. Y se ponía a llorar el viejito. Lloraba como 3, 4 minutos. Y después de llorar, pedía la bendición. Y le dijimos, ya papá, le puso mucho color, sí, si era la bendición nomás. Yo le decía, ¿saben, hijos? Lo que pasa es que ustedes no saben lo que significa tener hambre. Yo viví más de 15 años en la calle y a veces no tenía qué comer. A veces un pan duro por ahí lo remojaba para que pudieran marcarlo. Y ahora que llegó el Evangelio, ustedes nunca han visto la pobreza ni la extrema pobreza, porque ustedes son herederos de la bendición de Dios. ¡Aleluya! Y aprendimos a conocer a ese Dios que es lágrima de nuestros padres, que le costamos también lágrimas a nuestra madre, porque en su momento, cuando éramos jovencitos, nos fuimos todos de la iglesia, porque jóvenes atrapados por los deleites de este mundo. Pero una madre que no se rindió y con muchas lágrimas reclamando a sus hijos al Señor. Dios nos empezó a llamar de uno por uno y después nos llamó al ministerio pastoral. Y hemos aprendido también que muchas veces, a pesar de no tener necesidades, pero sí están las lágrimas pendientes. Cuando hay corazones duros, cuando hay gente que no quiere hacer caso, cuando vemos tristes experiencias de vida de gente que no obedece a la voz del Señor. Y el apóstol estaba ahí, sirviendo al Señor con muchas lágrimas. Sirviendo al Señor, él mismo dice cuántas veces lo dejaron como muerto. Y cuando usted lo apalean, a él le dan 40 azotes menos uno. Acuérdense que los judíos eran exagerados para cumplir las normas. Como la ley decía eso, no podían dar más de 40 azotes porque si no ya era un abuso, entonces ellos daban 39. Ya, 40 menos 1, 39. Para no ser acusados que están faltando a la ley. ¿Y cómo queda uno con 40 azotes? A nosotros, ¿quién? Cuando éramos niños nos castigaban fuerte porque era otra generación, ¿no? Pero, ¿quién ha sido castigado por causa del Evangelio? ¿Quién? Vivimos en una sociedad donde hoy día se prestigia el Evangelio. Hoy día es honroso ser evangélico. Las autoridades nos reconocen, nos mandan a buscar, nos llaman, nos escuchan. El vecindario también nos respeta. Y si a alguien nos falta el respeto, usted puede llamar a la autoridad para que le pongan ahí el control a las personas que se están saliendo de madre. Pero hay que derramar lágrimas en el ministerio. El ministerio no es gratuito. Y yo, esto les quería decir, tenía mis 2 hermanos que fueron pastores en Argentina, primero que yo. Pero mis hermanos habían sido herederos del oficio de mi papá. No es que así se aprendía antes, lo que hacía el papá, hacían los hijos. Mi papá era jardinero en el Barrio Alto. Allá había mucho trabajo para los jardineros. Y mis hermanos los 2 aprendieron ese oficio. Y claro, cuando de repente las señoras las dueñas de casa le decían, oiga maestro, ellos estaban haciendo jardín, usted no sabe si hay algún pintor por ahí, ¿y qué quiere? Queremos pintar el living comedor, pero aquí tiene pintores, decían ellos. Ya, así que eran un rato jardineros, otro rato eran pintores, pues no conoce un gaffiter por ahí, pero señora, aquí está hablando con...
Era chasquilla, pues le hacían a todo. Por lo tanto, cuando fueron a Argentina, partieron de cero. Y yo los fui a ver, sentía dolor en mi corazón, yo tenía un buen trabajo. Y cuando ellos visitaban Santiago, venían a ver la familia, los llevaba a comprarle un terno, porque decía, mi hermano se lo merece. Ellos sí que han derramado lágrimas sirviendo al Señor, lejos de la familia, a más de 1500 kilómetros de distancia en el sur de Argentina. Y yo dije, yo jamás voy a ser pastor, porque no quiero vivir pellejerías. Pero después entendí que Dios a cada uno lo pone en el lugar preciso. A mí no me mandó por allá lejos como a mi hermano, me mandó al centro de Santiago a predicar el Evangelio y hablar de Jesucristo. Y he aprendido a servir a Dios, porque así me enseñaron mis padres, en las buenas y en las maduras, para no decir en las malas, en los momentos complejos y difíciles. Y a veces por distintas situaciones hemos tenido que derramar lágrimas en privado, sabiendo que el Señor finalmente, como dice la Escritura, enjuga Dios toda lágrima de nuestros ojos. ¿Y quién no ha sentido el consuelo del Señor? Y ahí lo estaba sintiendo Pablo cuando se estaba refiriendo a los hermanos. Él está diciendo, yo he estado sirviendo con ustedes, pero no he dejado los 3 años que he estado en contacto con la iglesia de Éfeso de servir a Dios con muchas lágrimas. Así que nos ayude el Señor, que tus lágrimas sean el camino que te hace crecer en el Evangelio, porque cada uno de nosotros tiene que formar también un temple cristiano y espiritual que nos permita desarrollar el ministerio que Dios nos ha entregado. Y la última forma, dice al final del versículo, y pruebas que me han venido, pruebas. La NTV en este versículo dice, he soportado las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿Le gustan las pruebas? No, a nadie le gustan las pruebas. Jeremías en el capítulo 2, en el versículo 3, dice, Jehová me viste, pero Jehová prueba mi corazón. Y yo creo que ahí está, me conoces, me viste y probaste en mi corazón para contigo. Entonces, tal vez uno de los más probados de todos fue Jeremías. Al punto que le llamaban, el profeta lloró. Probado. Nadie lo escuchaba. Lo mandaba Dios, anda a predicarle a los príncipes, anda a predicarle a los reyes, anda a predicarle a los falsos profetas, anda a predicarle al pueblo. Todos se reían de él, se burlaban, lo apaleaban, lo insultaban, lo tomaba el rey, lo metía en la cárcel y en algún momento con el barro hasta el cuello. Y él dice, el Señor prueba mi corazón, el Señor que nos conoce. Él te conoce y te da un ministerio para que lo desarrolles, querido hermano, querido pastor. Y a veces nosotros estamos mirando las grandes iglesias y quisiéramos ser como esas iglesias. Quisiéramos tener una iglesia de miles de personas. Pero uno de los pastores de esas iglesias, mega iglesias, que escribe un libro que se llama Una iglesia con propósito. ¿Cuántos lo han leído ese libro? Rick Barrett también escribió Una vida con propósito, ¿ya? Entonces él dice en el inicio de su libro, quiero antes de escribir y de desarrollar este libro, rendirle un homenaje a esos humildes pastores que tienen una congregación de 10 o de 20 personas, a esos pastores que muchos de ellos son bivocacionales, o sea, están sirviendo en la obra del Señor, pero tienen que trabajar para sustentar su vida y su familia, porque no le alcanza la economía. Pero de esos pastores está lleno el mundo. De los que tienen mega iglesias son unos poquitos nomás. Y nosotros a veces estamos descontentos con lo que Dios nos ha dado. Pero querido pastor, Dios prueba tu vida, pero jamás te deja solo. Jamás te deja desamparado. Porque Dios aparece en los momentos precisos y oportunos de la vida para traer todo lo que nuestra vida necesita. Jamás nos deja solo. Y podemos entender que en el ministerio del Señor hemos visto cuántas veces el Señor nos ha animado. Ya que mencionaba Romanos 12, me acordaba del versículo que dice, en el versículo 11, dice que nosotros debemos estar sirviendo también al Señor siendo fervientes en espíritu. Ferviente. Primero dice con diligencia,
diligencia. ¿Qué quiere decir? Con prontitud, nada de flojera aquí. Todos pueden ser flojos, menos los que estamos encargados de la obra. Somos los primeros que tenemos que estar ahí. Por eso dice no perezosos y luego dice fervientes en espíritu. ¿Sabe lo que significa fervientes? Si se hubiera traducido literalmente como lo dice la palabra en el griego para pasarla al español, sería hirvientes en espíritu. Hirvientes. Luego vamos a tomar un café y esperamos que el agua esté hirviendo, ¿no? Porque ahí tiene el sabor. Entonces, ¿hay un cristiano hirviente en el espíritu? ¿Y quién debe estar hirviente en el espíritu? Los que estamos por delante, ¿ya? Porque si el sermón sale malo, usted le echa la culpa a los hermanos, están todos cabeceando, se están quedando dormidos, ¿ya? Estos no ponen atención a las cosas de Dios. Y los hermanos dicen, no, el pastor de hoy día era fome, así que nadie le entendió. Pero uno debe estar hirviente en el espíritu, quiere decir, otro habla ahí con entusiasmo, haciendo las cosas de Dios. Con entusiasmo. Entender que Dios nos capacita y nos da palabras para poder entregar palabras con sabiduría para que la gente entienda. Pero es como que lo echen a usted a una olla hirviendo. No nos echan, gracias a Dios, pero las hermanas que cocinan, hoy día muchos varones también cocinan, una cazuelita. ¿Ya? ¿Cómo se sabe que está hirviendo la cazuelita? Porque empieza a saltar ahí, ¿o no? La burbujita. Entonces, que un cristiano esté hirviente en el espíritu. Que realmente Dios, me encanta cuando Samuel, Dios lo mandó a este caso de ir a ungir al nuevo rey, a David en este caso. Pero dice que él mismo le dijo, oye, pero ¿cómo voy a ir? El rey se va a poner celoso, así sabe que voy a hacer eso. No, dile que va en una comisión de servicio nomás. Bueno, y cuando llegó ahí, ¿qué pasó con la familia? Oye, ¿qué anda haciendo el profeta de Dios en este lugar? Estaban todos asustados. La pregunta es, queridos pastores y hermanos, cuando usted llega a un lugar, la gente se preocupa y dice, anda el pastor por aquí, ¿qué lo traerá? ¿Lo traerá el Señor? Porque somos hombres de Dios, somos mujeres de Dios y tenemos que marcar la diferencia. Donde está un siervo de Dios tiene que notarse el Espíritu de Dios. Porque aunque lleguen las pruebas son para sustentarnos y para que nosotros aprendamos a depender completamente de Dios. Estaba hace un tiempo atrás en el líder con mi esposa y estaba pagando a una persona y le da un ataque y se cae y yo lo alcanzo a firmar. Y me pongo la rodilla en el suelo y empiezo a orar por él. Y llegaron los guardias, no hallaban qué hacer y hablaban por radio y movían para allá y para acá. Como a los 5 minutos la persona como que recuperó la conciencia. ¿Y qué me pasó? Yo le dije, mire, agradezca que había un siervo de Dios al lado suyo, que pudo orar por usted. Pero Dios le está dando una nueva oportunidad. Acérquese a Dios, busque a Dios y no desprecie la vida que Dios le ha regalado, porque esto que le ha pasado era para que usted se hubiera muerto y solo el costalazo. Pero en cualquier momento Dios te puede usar, eso es lo que te quiero decir. En cualquier momento Dios usa a sus hijos. Con pruebas o sin pruebas, Dios tiene que ser glorificado. Y que nosotros podamos entender que no podemos echar pie atrás, porque es Dios el que nos ha llamado. Aquí Pablo nos dice, pucha, el profeta me dijo que me van a tomar preso, mejor no voy para Jerusalén. Él dijo, voy nomás. Y que tenga que hacer lo que vaya que hacer nomás. Pero por favor no siga hablando porque yo voy a hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y él se embarcó y a pesar que hubo lágrimas en la despedida, pero supo enfrentar el proceso de lo que venía, porque Dios le había dicho, tú serás testigo mío. No solo ante gente común y corriente, sino que ante reyes. Y era lo que iba a pasar con él en ese cuarto viaje misionero donde él estaba ahora como prisionero. Con esto quiero terminar, queridos pastores y hermanos. Vivimos en las grandes ciudades. Santiago es una mega ciudad, 8 millones de habitantes. Y aquí hay mucha gente que necesita conocer a Dios. Y nosotros somos los instrumentos que Dios ha puesto en la ciudad, en la comuna, en el barrio, en la manzana, donde esté tu iglesia, para que el Evangelio esté alumbrando. El mismo apóstol Pablo le enseña a la iglesia, dice, ustedes son luminares en medio del mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo.
Entonces, ¿qué tanto estamos alumbrando en medio de una sociedad que demanda cambios, que demanda transformación? Pero la transformación jamás vendrá desde un ala política, sino que vendrá cuando llegue Cristo al corazón de las personas. Porque eso ha pasado con nuestra familia, eso ha pasado con nuestra gente y eso ha pasado con nuestro ministerio. Un pastor amigo venía en el metro a la hora pic, pensando en renunciar, porque no le iba bien en su ministerio, no crecía mucho, tenía una iglesia de unas 30 personas y llevaba como varios añitos con esa cantidad. Decía, parece que yo no sirvo para el ministerio. Pero Señor, decía él, si de verdad yo te sirvo, dame alguna indicación. Yo necesito que me muestres algo para que realmente me dé cuenta que tú estás preocupado de mi ministerio. En la estación Universidad de Chile había una mujer que también había pasado por una iglesia. Y esta mujer estaba con una depresión profunda y había decidido esa mañana ir a quitarse la vida. Y se paró ahí donde entran los trenes recién cuando vienen con velocidad, saliendo del túnel, porque sabía que si se tiraba ahí, pasaba el tren por encima, porque si se ponía al final allá ya va muy despacio y puede frenar y no se mataba. Y estaba ahí ella también tratando y le daba miedo, me tiro o no me tiro, y empezó ahí a divagar, a conversar por sí misma, pero también hablando con Dios. Señor, son tan grandes mis problemas que la única forma que yo no me mate es que tú me des una muestra que estás vivo y que estás preocupado de mi vida. Entonces el tren se acercaba con el pastor que venía ahí con esos pensamientos, ya no sirvo, salvo que Dios me diga que me necesita, entonces ahí sí que voy a seguir adelante. Y esta mujer, Señor, yo necesito que me des alguna señal, si no me tiro. Y pasaba un tren y hacía el encachá y no se tiraba, le daba miedo y se volvía hacia atrás. Hasta que se cruza, el tren llega a la estación de Universidad de Chile. Y antes que esta mujer se tire, no se atrevió a tirarse, llegó el tren, abrió las puertas y esta mujer gritó, ¡te necesito, Dios! Y el pastor que venía arriba, venía con sus pensamientos y él dice, heme aquí, porque escuchó que decía, te necesito, heme aquí. Y la hermana entendió que era Dios y él se bajó del carro y entre toda la gente y fue y abrazó a esa mujer. Y en un solo instante Dios restauró dos vidas. La vida del pastor y la vida de esa mujer. Porque esa mujer pudo entender que Dios sí estaba preocupado de ella y el pastor pudo entender que sí Dios los necesitaba. ¿Cuántos están dispuestos a seguir sirviendo al Señor? Como lo dice aquí, con humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Pero Dios será glorificado en nuestra vida y en nuestro ministerio. Póngase en pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Que Él te anime este nuevo año, porque será un año de victoria. Un año de victoria. Porque cuando más crisis hay, más se necesita del Señor. Y tenemos un terreno fértil, sembrado, para que el Evangelio pueda progresar y podamos ver al final del año cómo Dios va a restaurar muchas vidas. Pero si hacemos el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer. Oramos, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por la reflexión que podemos hacer y por mirar el ministerio del apóstol Pablo, cómo él nos dejó este ejemplo de cómo se sirve al Señor. De verdad que a veces quisiéramos que todo fuera miel sobre hojuelas, pero tu palabra nos muestra que los grandes hombres de Dios todos tuvieron procesos que enfrentar, tuvieron que aprender a depender de ti y en esa dependencia vieron tu gloria, vieron tus maravillas, vieron tu socorro, vieron, Señor, tu respaldo. Y en esta hora a los pastores acá en Recoleta, a los que han venido a este encuentro del día de hoy, fortalece sus vidas, Señor. Renueva, Señor, las fuerzas, porque hay mucha tarea que nos resta por hacer y que de verdad, Señor, podamos nosotros seguir sirviéndote a ti, tal como lo hizo el apóstol Pablo hasta el último día, porque sabemos, Señor, que eres tú el dueño de esta obra maravillosa y nosotros solamente somos instrumentos en tus manos. Bendice a cada siervo tuyo,
a su esposa, a sus hijos, Señor. Los que tengan hijos lejanos, tráelos de regreso. Eres tú el que puede tocar el corazón. Nosotros no podemos hacer muchas veces tantas cosas. Y en el corazón solamente hay sentimientos y hay emociones que muchas veces se transforman en lágrimas. Pero tú, Señor, en esta noche nos has hablado por tu palabra y esperamos que hagas maravillas en cada ministerio, que sepamos que te estamos sirviendo a ti y tú nos has llamado para bendición, Señor, y esa bendición será notoria en el transcurso de los meses y al final del año veremos mejores resultados porque eres tú el dueño de esta obra. Gracias por permitirnos venir y compartir esta reflexión de tu palabra. Confírmala en cada corazón. Lo rogamos y suplicamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestro pastor. Dios bendiga esa palabra también en cada uno de nosotros. Le damos un aplauso al Señor por la vida del pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Y cantar. Te amo. Cantemos juntos. Te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Todo mi ser. Dile, yo te amaré. Yo te amaré. Y te adoraré. No importa, no importa lo de mí. En ti, Señor, siempre confiaré. En ti, Señor, siempre confiaré. Y te amaré hasta el fin. Una vez más, yo te amaré. Yo te amaré. Y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta. Comprométete una vez más con el Señor, dile. Y te amaré hasta el fin. Gracias, Señor amado. Gracias por este hermoso tiempo que nos has entregado. Gracias por tu presencia, Señor, porque siempre se hace sentir. Yo solo te pido una vez más, Señor, que tu Espíritu haga algo especial en nosotros. Que quites, Señor, todas aquellas cosas que muchas veces nos hacen retroceder. Y que nuestra mirada siempre esté firme en ese blanco perfecto que eres tú. Señor, bendice a cada uno de los ministros que está acá, a cada uno de los pastores, Señor. Dales las fuerzas necesarias. Bendice a sus familias también. Y que día a día, Señor, el motor que nos impulse a seguir adelante sea tu palabra, la obra que tú hiciste y este hermoso evangelio que tenemos por delante. Señor, gracias. Gracias, Señor. Bendito sea siempre. Aleluya. Abrace a su pastor que está ahí al lado y deseale una última bendición. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde siempre.